Bienvenidos al drama de narrar, donde escribir es sufrir y gozar. Las musas se esconden, el café se enfría y tu novela en pausa todo el día. El drama de narrar, podcast de superación para escritores en crisis creativa. Este es un proyecto producido por Fabular SAS, conducido por Pedro Miguel Rosso y con la asistencia de producción de Daniela Garibello. Bueno, bienvenidos a otro capítulo del drama de narrar. Hoy tenemos a una dramaturga dramática que quiero entrañablemente, que es Carolina Vivas. Yo sé que para muchos Carolina no necesita presentación, pero para los que la necesiten, Carolina Vivas es dramaturga, directora, gestora, docente, pensadora del oficio de la dramaturgia, pero también pensadora del tema de la dirección. Y para mí, como uno de los referentes más importantes de la dramaturgia colombiana desde hace 45 años más o menos, estamos ya hablando. Casi 50. Uy, Carolina, bienvenida al drama de narrar. Yo me acuerdo que la primera vez que yo pude ver un montaje de Carolina fue en un festival internacional de teatro de Manizales. Yo le voy a decir, eso debió ser el año 1993 o algo así. 94, una obra que se llamaba en Manizales, que se llamaba Segundos. 95. 95. Sí. Y yo ahí fue cuando vi un montaje de Carolina sin conocerla, porque esto fue antes de la SAB, antes de todo esto, y me sorprendió muchísimo una cosa, y era la capacidad de lograr situaciones muy tensas a punta de pura atmósfera, y ya. Porque yo estaba acostumbrado mucho al teatro de historia, o sea, el teatro que cuenta una anécdota y hay un personaje y no sé qué. Pero ahí yo me acuerdo, en Segundos me acuerdo de dos escenas muy potentes. Una que era un señor que llegaba a la plaza y tiraba maíz en una plaza que estaba desierta y no había palomas que se comieran ese maíz, pero él seguía yendo todos los días a eso. Y otra era una señora que se estaba haciendo un vestido y el vestido estaba como lleno de agujas, porque como que la modista iba haciendo el pliegue y dejando la aguja hasta que el vestido estaba todo lleno de agujas. Entonces si la señora se movía para algún lado se iba a chuzar, se iba a volver nada. Y me acuerdo todavía de esas escenas, esto fue hace cuántos años, y eran unas escenas muy incómodas, o sea, muy lentas, muy contenidas, pero tenían como una cosa siniestra, como de sueño, como de pesadilla. Y ahí me empezó a llamar la atención la dramaturgia de Carolina Vivas, y ahí empecé a entender otra manera de contar las historias que al sol de hoy todavía se sostienen. Después pude ver Filialidades, y en Filialidades también recuerdo mucho una escena que era solamente una mano. O sea, que era un cajoncito y una mano, y a través de lo que entraba y sacaba la mano, usted deducía todo lo que estaba pasando adentro. Y se imaginaba los personajes y todo esto. Ahí hay una cosa, creo que en la relación con las atmósferas, ¿no, Carolina? ¿Cuál podría decir usted que es como esa línea dramatúrgica que la ha caracterizado? ¿Y de dónde sale? Claro. Bueno, Pedro, entonces yo miro también para allá, ¿no? Para allá, para acá, para allá, para donde quiera. Bueno, en primer lugar, agradecerle, Pedro, tan bonito siempre. Hablar del oficio es reconfortante. Todos estos espacios de encuentro, entonces, gracias. Y gracias a quienes nos oigan. Y nos vean. Y gracias. Bueno, y nos vean. Entonces, bueno, si es que estas obras de las que tú hablas están todas inscritas en la década de los 90, Umbral Teatro se funda en 1991. Entonces, Segundos es de hecho nuestro primer montaje, y digamos, habían todas unas pesquisas que suelen ser comunes, en fin, en este momento en el teatro,
que tenían que ver precisamente con el replanteamiento del lugar del texto y de la palabra en el suceso teatral, con el valor, digamos, del silencio y con la posibilidad de exaltar otros lenguajes y, digamos, acabar el imperio del texto y de la palabra como factor estructurante y como elemento esencial. Entonces se trataba de encontrar en otros aspectos, en la acción, en las atmósferas, en las situaciones, en qué afincar la teatralidad y a la vez lograr encontrar algo que sustentase el silencio. Porque no es que los personajes no hablan porque el dramaturgo decidió, sino en qué circunstancias la palabra ya no alcanza. Entonces, claro, había toda una búsqueda que venía, y debo decirlo con toda claridad, por ejemplo, de las búsquedas de la Candelaria, de donde yo salí. Antes fui actriz, antes de Umbral Teatro fui actriz del Teatro La Candelaria, la década de los 80. Entonces, por ejemplo, la búsqueda del paso, parábola del camino, era un ejercicio, en primer lugar, sobre el silencio. En segundo lugar, claro, y muy profundamente sobre lo no dicho y sobre el subtexto. Pero además era una búsqueda sobre el minimalismo. Y el minimalismo en la acción, pero y sobre todo, que esto me parece interesantísimo, y es el ejercicio que yo trato finalmente de llevar a sus máximas consecuencias con segundos, que es la idea de, no es que no haya historia, claro que hay historia, lo que pasa es que es como coger unos fragmentos tan pequeños, entonces ahí es imposible que esté la historia, pero la historia está. Entonces no es que no haya, pero no la tienes en primer plano. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, todo ese ejercicio sobre lo mínimo, sobre lo no verbal, sobre el replanteamiento del lugar del texto, de la palabra, en el suceso teatral, es una búsqueda muy propia de los 90s y claramente, digamos, yo me siento muy orgullosa. Lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, y siempre lo digo, es haber podido aprender el teatro de la mano de alguien como el maestro García, de la mano de la maestra Patricia, de un proyecto como La Candelaria. Entonces, claro que uno no sale a querer hacer lo que hacía La Candelaria, porque es imposible, pero sí, por supuesto, está inscrito en una tradición. Además, en la tradición de la creación colectiva, que ese es el otro aspecto. Esa no es una obra hecha, esa no es una obra hecha que yo me senté a escribir en el papel. Es una obra hecha en el escenario. Y el reto con este tipo de texto es que siempre que tú has hecho una obra parida en el escenario, tienes el dilema cuando vas a publicar, por ejemplo, el texto dramático. Si, no, a mi juicio el dilema está en describir la puesta en escena, yo creo que no. ¿Qué es lo que lo puede volver un texto dramatúrgico, literario? Y no solamente un aspecto de un arte distintísimo que es el teatro, y que por lo tanto no valdría la pena que tenga una publicación como texto, porque no... O sea, el origen está en la escena y de la escena se pasa al texto, por lo menos así empezó esta poética. Claro, o sea, aquí abiertamente nosotros queríamos hacer una creación colectiva, y recuerdo mucho que el planteamiento, digamos, para empezar a buscar, eran 3 elementos temáticos que igual terminaron marcando el tono de la obra, que era lo erótico, lo místico y lo policíaco. Entonces empezamos como a indagar sobre esas 3 cosas en el escenario, y de hecho, por ejemplo, surgió una cosa que después vi yo que estaba en una obra de Cortés, pero surgió ahí en las improvisaciones, que era una mujer que quiere morir y busca a un asesino para que la mate, pero como ella tiene miedo de morir, entonces le pide, es decir, el profesionalismo del asesino es que ella no se puede dar cuenta, porque ella en realidad pues teme a la muerte. Esa es la dama que tú dices del vestido, todo eso, ¿sí? Y en realidad la enfermera que la cuida es el asesino que la ha seguido durante muchas vidas.
¿sí? Y no logra. Pero todo eso, a mí no me interesa que el espectador lo sepa, pero es todo eso que hay debajo que tú no sabes, como un iceberg, pero ahí está. Sí. Sí. Bueno, Es como empezar a llenar la situación de distintas capas. Sí, como el iceberg, o sea, como que acá hay una capa, pero que si uno sigue más abajo y que aunque usted solamente vea la punta, usted alcanza a intuir claro, toda la carga que hay ahí. O sea, la dramaturgia no entra solamente por vía consciente y no toda es inteligible para el espectador, ni debe serlo, ¿cierto? claro. Es como cuando usted entra, perdón el ejemplo, no sé si a alguien no le pasó, pero digamos el papá y la mamá acaban de tener una pelea a la berraca en el comedor. Y usted acaba de llegar de la universidad, pero se callaron 2 segundos antes de usted poder oír. Y usted abre la puerta. Y ellos no quieren que usted se dé cuenta, claro que no hay nadie entre ellos. Usted no tiene que hacer nada, porque ahí está. Ese presente está cargado de eso que acabó de pasar. Entonces, ¿cómo lograr? Y todo eso era lo que era el trabajo realmente actoral, porque ellos sí estaban actuando todo eso, pero no nos interesaba que el espectador supiera todo eso. Claro. Sino los mínimos. Casi que uno diría que ahí el trabajo de la dramaturgia estaría más en esconder que en mostrar. Exactamente. O sea, ¿cómo escondo? ¿Cómo no? O sea, mi objetivo no es mostrar la fábula, sino esconderla. Claro. Para que se genere esa tensión, ese misterio que siento que es lo que genera la tensión, que uno empiece es más a hacerse preguntas que a producir respuestas. ¿Algo así? Claro, porque, por ejemplo, en eso que tú dices de lo de las agujas y todo eso, realmente lo que hemos visto antes es que cada vez que la señora va a abordar, por un instante ella se detiene en la aguja y la aguja le produce pavor y ella tiene pavor a las agujas y de repente entra una mosca y ella le tiene terror a las moscas y su criada la calma y le dice, no se preocupe señora, no pueden ser las mismas moscas. Entonces, claro, todo empieza como a generar una cosa que... Pero claro, incómoda. Sí, ¿dónde hay moscas? Era como eso, exactamente, ese esconder, pero dejar unas cosas que entonces van generando ese... Y me imagino que empieza uno se tiene que empezar uno a volver un sabueso de lo ambiguo, ¿no? O sea, digo... ¿Cómo empezar a encontrar el potencial de ambigüedad que tienen algunos elementos y de pronto otros no? O sea, digo, de pronto, no sé, si estamos acá y aparece un muñequito de Pinocho, de pronto la gente lo ve y no pasa nada, ni le despierta nada, pero si de pronto están acá y ven, no sé, un relicario y yo escondo el relicario y lo pongo debajo, tal vez el relicario sí genere un poquito más de preguntas que un muñequito de Pinocho. O sea, ¿en dónde cree usted que está esa pericia para encontrar lo que tiene ese potencial de ambigüedad y lo que realmente es neutro, es mudo? O sea, como que uno dice, este material no... O sea, va a confundir, no va a ser ambiguo, que creo que hay una diferencia entre la confusión y la ambigüedad. O sea, a veces hay cosas que uno lo confunde y uno dice, no sé eso para qué, y hay otras que confunden pero perturban. Claro, lo que pasa es que de alguna manera, claro, la diferencia entre algo ambiguo y algo confuso tiene que ver con que la ambigüedad es, digamos, la capacidad que tenga la imagen o la palabra, en fin, de generar múltiples sentidos, no cualquiera. Entonces, por ejemplo, esta dama que tiene pavor a las agujas y a las moscas, habita solamente con su criada. Pero su criada, en primer lugar, es un hombre. Pero no es un hombre con un uniforme de enfermera, ¿cierto? Pero no se comporta como una mujer, se comporta como un hombre, o sea, ¿cierto? Y tiene un traje de enfermera. Pero a la vez, más que enfermera, es también criada, ¿cierto? Pero a la vez establece una relación de un secreto poder sobre la dama que es vulnerable y sufre de unos vómitos y es decir, depende de ella la cuida, es su cuidadora, pero a la vez tiene algo de militar. Entonces, esta enfermera, criada, militar, es todo eso, pero no es cualquier cosa. Y lo que hace
que eso sea posible, que sea todas esas cosas, está precisamente en su conducta de hombre con traje femenino, pero sin ningún tipo, digamos, de feminidad, que es lo que permite que esté el militar. ¿Cómo construyes ese signo para que sea todo eso? Y no que el espectador diga, bueno, ¿y eso qué era? ¿Era una tía, era la vecina, era su prima, o era todo, y era un pollito? O sea, casi que la ambigüedad requiere como un margen de probabilidades. O sea, por ejemplo, ahí estamos hablando como de un color desde el poder. Y entonces en ese poder puedo dibujar militar, empleada. Desde el uniforme. Ajá. Desde el uniforme. ¿Y qué hay detrás del uniforme? Detrás del uniforme puedes tener desde colegios, conventos, cárceles, manicomios, monasterios. O sea, es como ser leal a ese color, a ese matiz, pero poder moverse dentro de las distintas posibilidades que ese matiz está dando. Pero es un matiz, es un color para que la expectativa del espectador y las conjeturas que él empieza a hacer en la cabeza, pues vayan en la misma dirección, aunque no exactamente al mismo lugar. Claro, te pongo un ejemplo. Digamos que en el grupo se hace una improvisación. Entonces, los que la hacen no los hemos visto, no sabemos qué vamos a ver, porque el resto vamos como si fuéramos los espectadores, a ver qué nos van a presentar. Luego, en el análisis, los que la hicieron no pueden decir nada porque lo que iban a decir, su palabra era la escena, ya. Ustedes callados, ahora vamos a hacer el ejercicio del espectador. Entonces yo le pido a la gente, no, ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste? Nada. Simplemente el primer nivel de análisis es, hágame un favor, póngale a eso un nombre, a lo que vimos. Entonces, digamos que alguien dice, la soledad de mamá. Otro dice, esa imagen o lo que vimos se llama ausencia. Otro dice, eso se llama regresa. Otro dice, y pensar que fue mi culpa. Y otro dice, ¿dónde estará papá? Entonces, yo alcanzo a imaginar que vimos algo coherente, porque entre esas maneras de nombrar, aunque se refieran a aspectos diferentes, podemos construir una cadena, hay una relación. Pero si alguien dice eso se llama lechona en domingo, otro dice eso se llama el taladro, otro dice que eso se llama la naturaleza, y otro dice esto se llama grasa de cerdo. Bueno, esa tiene que ver con la primera. Sí. Entonces, algo pasa, es un primer nivel donde no falla. Y entonces, en los nombres, en cómo la gente nombre, uno termina dándose cuenta. Si todos dicen eso se llama, el camión aplastó a una viejita, seguramente hay cero ambigüedad. Es una imagen poco, ¿sí? Pero cuando esa imagen, al ser nombrada, puede ser nombrada desde muchos aspectos, además ya empezamos a hacer la obra. Ya estamos construyendo el sentido, pero no es que nosotros le damos, es la imagen la que nos arroja esos sentidos, y fíjate cómo ahí no estamos en el terreno del gusto, me gusta, no me gusta, nada de eso, exclusivamente. Ahora, claro que podemos analizar una imagen desde el punto de vista de la factura, y eso es importantísimo. Sí. Porque esto no está hecho de ideas. Y seguramente una imagen mal facturada no produce sentidos complejos. Casi que uno diría que es como que la ambigüedad se empieza, estamos acá en lo denotativo y aquí está lo connotativo, y uno como que empieza a mover el cursor hasta llegar como al punto medio en donde uno dice, no está tan desbordado como para que se vuelva un taladro, un árbol, un ovni, ni tan obvio para que sea taladro. Para que sea el taladro. O sea, llegar como eso que decía Cartoon de oscurecer un poquito el teatro, para no ver exactamente. Pero no tanto para que no se vea nada, ni tanto para que ilumine todo, sino para que llegara a ese punto de claroscuro en donde usted puede imaginar,
pero usted tiene un margen para no perderse en esto, sino un bosque donde usted puede deambular, pero no necesariamente donde haya un camino, que usted se pasea por acá, se pasea por acá, se pasea por acá. Hay varios senderos que son claros, pero son varios. Y que dependen realmente de cada espectador. El maestro García decía una cosa divina, él decía, la imagen teatral no es lo que sucede en el escenario. La imagen teatral es lo que sucede en la cabeza del espectador. Entonces, imágenes que no son capaces de detonar lo que dice Cartoon, de conmover. Me encanta como explica que él siempre va a la etimología y dice, bueno, conmover, ¿qué quiere decir conmover? Es poner en movimiento, movilizar. Una imagen que no moviliza ni el intelecto, ni el sentimiento, ni la sensorialidad, ni absolutamente ninguna zona del espectador, pues no es una imagen artística. Claro. No, está increíble esto. Ahora, viene otra pregunta y es, arrancamos con estos, estoy poniendo los dos ejemplos de los años 90, ¿y qué siente Carolina que empieza a pasar con su dramaturgia después? O sea, ¿hacia qué camino se empezó a echar? ¿Qué empezó a desechar y qué mantuvo? ¿Y qué otras cosas nuevas empezaron a entrar en sus procesos dramatúrgicos? Lo que pasa es que, claro, este país siempre está en un momento muy álgido. Pero es verdad. Sí. Pero digamos que hay ciertas urgencias, como que estallen bombas en la calle. Pues que, hombre, no podemos decir que es que todo... No. Entonces, digamos que con el fenómeno del narcotráfico, la guerra, que era algo que llevaba años y años y años desangrando el campo, nos llega a las ciudades. Y además con esa figura del terrorismo, con la figura de la bomba que te estalla y ya está. Es imposible que eso no te permee. Entonces, yo tengo una anécdota. Yo tenía, cuando estalló una bomba, yo vivía en el centro, y estallaron 2 bombas seguidas, una a la 16 con octava y otra cerca al Hotel Tequendama, una tras otra con diferencia de 10 minutos. Y desde mi apartamento, que es un piso alto, se veían ambas. Yo vi volar uno de los chasis. Entonces, y yo tenía un bebé. Entonces yo lo tenía alzado. Entonces en la primera bomba fue muy fuerte, pero en la segunda tú te enloqueces, tú sientes que ya va a empezar a estallar todos los edificios. El bebé tenía 1 año. Al año siguiente se llegó la Navidad y cuando empezó a estallar la pólvora, el bebé corría y decía, ¡una bomba! ¡Una bomba! Entonces, claro, ahora me río, pero vivirlo fue bastante duro. Claro. Entonces, esos son los momentos en que yo hago segundos. Entonces, ante la obscenidad de la realidad, a ver, soy grosera, ante las carnes que estallan, se hace más que nunca necesaria la poesía, lo indirecto. Entonces yo hago segundos. Ya. Donde en segundo los personajes están atorados en el miedo, donde tienes terror del vecino, donde no puedes salir, pero a la vez llevas la vida cotidiana adentro como si no pasara nada. Donde todo está bajo sospecha, donde el miedo está ahí, lo percibes y sin embargo hay silencio porque no hay nada que hacer. O sea, esa atmósfera es la de esa obra, porque a la obscenidad no podía, o hago unas obras con unas bombas que estallan. Ya. ¿Sí? O sea, casi que el arte se vuelve como una manera de generar una antítesis de la realidad, pero una antítesis que hable de esa realidad. Una manera de referirse a ella. Pero desde lo opuesto. Pero claro, y además, digamos, encontrando, claro, es el problema siempre, ¿desde dónde? Entonces, eso es segundo. Luego viene Filialidades, que entonces, listo, es sobre la ciudad, porque en Filialidades la protagonista termina siendo la ciudad. Y el planteamiento es cómo detrás de los miles, millones de puertas que hay en la ciudad se puede esconder cualquier cosa, entre otras cosas, esos 5 dramas. El de La Manita, que claro, aquí también es necesario nombrar al maestro José Sánchez. Yo me formo como dramaturga, en primer lugar en el Teatro La Candelaria, porque la creación colectiva te permite eso. Sí. La creación colectiva lo único que hace es permitirle al actor y la actriz, digamos, trascender su territorio dramatúrgico, que en otras condiciones no está bien ni mal, es así. Y así se plantea el juego. Pero también entonces uno termina aprendiendo dramaturgia. Pero cuando yo salgo de La Candelaria, pues yo siento que necesito herramientas en cuanto precisamente al trabajo. Listo, vengo reducha de producir teatro en la escena, pero yo quiero escribir teatro. Entonces, nada, es cuando
viene el maestro José Sánchez a Bogotá en el 92 y él traía todo su discurso sobre la teatralidad menor. Yo no sé si tuviste en ese mismo festival una cosa con Clement, un actor monstruoso, que era, ¿y qué obra? Una obra de Sánchez famosísima que trajo aquí a ese festival. ¿Un monólogo? No, eran dos actores. Ñaque. Ñaque. Ñaque, Claro. una versión preciosa de Ñaque. Bueno, todo ese discurso del maestro sobre la teatralidad menor, sobre precisamente ¿cómo se...? ¿Despojar? Despojar de la historia el discurso, el replanteamiento entonces del presente, del fragmento, el poder del fragmento, el poder de la metonimia. Entonces, bueno, todas esas búsquedas de ese orden, y sigo en el orden, digamos, de las pesquisas de lo fragmentario, y se llega al año 2000 y resulta que pasamos entonces de las delicias de las bombas, de las delicias del narcotráfico a las delicias del paramilitarismo. Entonces estrenamos la masacre como herramienta de control y de... bueno. Y entonces, claro, vienen unas urgencias, yo digo, morales, como ciudadano y como ser humano, porque es imposible que tú tengas eso. Claro, no es imposible y no te afecte. Puede ser que decidas no hablar de ello, eso sí es libertad total, pero que no te afecte es imposible. Claro. Aún el que da la espalda está protegiéndose, no lo juzgo, pues porque lo afecta. Entonces, esto, como que ahí yo, o sea, es tan inexplicable, es tan... Y no es que sea nuevo en nuestra historia, porque claro que, ¿qué es lo que ha pasado en el país desde la lengua de corbata, Sí. de la violencia de los 50, a las masacres del paramilitarismo en los 90, sí? Como lo mismo, más o menos. ¿Sí? Un poco Entonces más de lo mismo. es esta espiral, es este... Y entonces, claro, yo decido ahí asomarme y ver eso. Además, en momentos en que tampoco acababa de ser, digamos, prudente su merced como ciudadano decir absolutamente nada desde ninguna orilla, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros como grupo hemos tenido un trabajo alterno que no es el trabajo artístico, sino es el trabajo con la comunidad en zonas de guerra, donde no pretendemos que las personas afectadas por la violencia de repente se dediquen al pésimo y poco rentable oficio del teatro, sino que ahí el teatro es una herramienta, en primer lugar, de poder hacer un ejercicio de memoria. Yo no sé si de reparación, yo creo que esto hay cosas irreparables, pero bueno. Y de restauración del tejido social, sí. Entonces, ahí el teatro es un medio, no es un fin. Pero es inevitable que mi dramaturgia naturalmente entre en diálogo con esas realidades. En realidad ese es el trabajo de campo, es mi trabajo de campo. Entonces, y empieza a copiar el foco de la creación. Claro. Entonces, frente a esas realidades que estoy conociendo de primera mano, es imposible que eso no me permee. No es que yo me levanté y dije, tengo el deber ciudadano de hablar sobre la masacre. No, es que tú vienes, ¿sí? Pero ya hay una relación con la realidad distinta, porque al comienzo Claro. era como una antítesis, y co- como desde el encierro y desde la intimidad. ciudad. Y ahora, y desde la ciudad. Y ahora Pero entonces se sí. vuelca ¿Cuándo? Exacto. al campo. Al campo. Ya. Se vuelca al campo y la relación con el campo abiertamente, pues claro que me cambia la relación con la realidad. Antes pues hacía filialidades porque estaba encerrada en Bogotá. Pero cuando uno empieza a ver otras realidades y además ir a regiones como el Cauca, como Caquetá, como los Montes de María, afectados, digamos, por distintos actores de la guerra, pero la guerra tiene un solo color y la pérdida. Entonces, pues lógicamente que siento una profunda necesidad y es cuando hago Gallina y el otro. Ok. Y Gallina y el otro es para mí una de las cosas más difíciles
porque a nivel técnico, y lo sabemos, plantea la enorme dificultad de abordar el presente. Porque es que cuando uno, por ejemplo, se refiere a sucesos que pasaron hace años, la distancia puede darle muchas cosas, o cuando uno ficciona unas cosas hipotéticas que podrían suceder en el futuro, pero cuando te estás refiriendo a unas realidades que la gente está viviendo y que está percibiendo a través de los medios, ¿para qué haces lo que haces? Porque el suceso la gente lo conoce, que había masacre la gente lo sabía. Y claro, desde el punto de vista ético y estético con ese tipo, no es que toda obra, estar frente al espectador, claro que es un hecho estético y es un hecho ético, pero es que hay asuntos, y mucho más cuando estás bebiendo en fuentes que vienen de lo real, donde yo jamás le dije a nadie, mira, lo que me contaste es para yo hacer una obra, eso no pasó por ahí, simplemente quedas permeado, pero indudablemente esas voces están ahí. ¿Y cómo las logra articular dentro de la ficción? Por ejemplo, en Gallina y el Otro, desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista meramente técnico, hay testimonios que son la palabra del testimoniante tal cual él me la entregó, solamente que yo encuentro unos contextos de enunciación diferentes a enunciar al momento en que él me dio el testimonio sobre algo que pasó. Entonces, por ejemplo, si me dice, el testimonio me dice, no, es que empezaron a llegar mensajes con los conductores de las chalupas que iban a venir al pueblo, ¿sí? Entonces, eso es lo que el testimoniante me dio. ¿Cuál es mi trabajo dramatúrgico? Eso se lo dice el conductor de la chalupa a un hombre que viene de la ciudad a visitar a sus padres, que son pensionados, originarios de esa región, que después de pensionarse han vuelto a su región, pero las cosas están muy álgidas y el hijo viene, pero el hijo nunca llega. Entonces fíjate cómo yo creo una circunstancia de enunciación para ese testimonio que esta persona me dio y que igual está respetando los elementos para ese contexto de enunciación, no me los imaginé. Él me habló de que mandaban mensajes con los hombres de las chalupas. Entonces el hombre de la chalupa le está diciendo al otro, es que han habido mensajes, porque el tipo quiere tomar fotos, el huevón está como de turismo, y, mierda, ¿dónde está? O sea, el proceso sería como utilizar la realidad, por ejemplo, en este caso el testimonio, y transponer el contexto para poder acceder a la ficción sin traicionar la realidad. Sin traicionar la realidad, pero sin volverse una mímesis literal de la misma. O sea, lo que el Señor me contó, sí es lo que está en la escena. Él me contó que llegaban mensajes con los conductores de las chalupas. ¿Yo qué escribo? Escribo que un conductor de chalupa trae un pasajero y el pasajero, que no sabe bien la lógica de la región y la lógica de la guerra, está como de turismo, lo pone en peligro, y como lo pone en peligro, él se ve obligado a decirle, señor, ¿dónde está? Mire que tal y tal y tal. Pues además por el trabajito que sabemos, lo que llama Cartoon, el famoso trabajo sucio de cómo miércoles meten la información. Claro. Entonces, bueno, pero yo trato al máximo, porque es tan poderoso finalmente que en un lugar al que solamente se llega por el río, estén llegando estos mensajes, dramáticamente hablando, que yo por qué me voy a inventar otra cosa. Y además, finalmente, yo sí estoy dando, si yo no tengo elementos, yo no he sido víctima de ninguna masacre, yo tengo que basarme en lo que a mí me dijeron. ¿Y quién puede ser más poderoso que el que la vivió? Entonces, ¿por qué voy a traicionar su palabra? Claro. Y ni siquiera estoy en el terreno de, oh, yo te daré voz, tú que no tienes, no, él sí tiene voz y ahí está. Y además a mí me sirve dramatúrgicamente. Y cuando digo me sirve puede sonar antiético, no, me sirve, tengo que hablarlo ya técnicamente, pero éticamente además es válido. Claro, o sea, es como poder ser fiel a la realidad sin que se pierda. Sin traicionar el teatro. Exacto, y el poder de la ficción. Claro. Porque de todas maneras en la ficción hay un poder muy grande, justamente porque como son ficcionales, puedo jugar, puedo darles el final, los puedo matar, los puedo revivir, los puedo mover, no tengo la camisa de fuerza que me exige el documental, de decir, tengo que mantenerme ceñido a los hechos, porque a veces en esa ficción también puedo ahondar más en mis propios
propios universos interiores que resuenan con lo que está pasando afuera, ¿no? O sea, casi que la ficción en este caso, o sea, casi que el testimonio es la mirada del otro y que en la ficción está la mirada suya. Y hacen sinergia las dos, ¿no? O sea, la mirada, la sensibilidad suya de lo que a usted le pasa, de lo que usted se imagina, en una relación horizontal con el otro, en donde usted no está tratando de sobreponerse al otro, pero también donde usted tiene algo que decir y algo que dialogar con esa realidad, ¿no? Es algo así, ¿no? Claro, porque finalmente es imposible escribir sin punto de vista. Entonces, cuando yo escojo que la obra se llame Gallina y el otro y que la protagonista sea una gallina, esa ya es una decisión absolutamente, y sin embargo podemos rastrear de dónde viene en el testimonio. Yo insisto en que técnicamente hablando, si el testimonio es lo que Cartoon llama la imagen generadora y Cartoon analoga la imagen generadora con el concepto de semilla, y cuando hablamos de semilla, la semilla contiene todo lo que necesita para llegar a ser. Eso a mí me parece súper poderoso. Lindo. En ese sentido, por eso es que me quedo ahí, porque ahí está todo. Entonces, ya digamos la necesidad de la gallina y todo esto, es porque yo a lo primero que creo que tengo que renunciar cuando me enfrento a una cosa de esas es, digamos, a la figuratividad. Y tengo que ser capaz de encontrar, y ahí además porque solamente con la presencia de la gallina podemos mirar desde una orilla. Jamás creo que va a haber, uno no puede mirar objetivamente un suceso de esos. La gallina sí. O sea, comillas, bueno. Sí. A veces el absurdo es la mejor manera de encarar la realidad. O sea, de poder ser más coherente con lo que se está viendo. Porque muchas veces la objetividad lo que hace es que no permite, o sea, el plano general muchas veces lo que hace es que anula cualquier posibilidad de lo que usted dice, de que la imagen se construyese en la cabeza del espectador, como decía el maestro Santiago, y no en el escenario. Sí, que siento que tiene que ver también como una crisis del realismo que está viviendo el teatro desde hace muchos años, que creo que sobre todo nosotros desde Latinoamérica, pues no tenemos estos teatros grandes con la infraestructura grande, con los efectos especiales grandes, para poder hacer un realismo que tenga el nivel de exigencia que tiene el espectador de ahorita, ya con todo lo de Netflix, el cine y todo eso. Creo que uno tiene que apelar a la imaginación, a la poetización de ese realismo para que pueda ser igual de contundente acá, porque si no el realismo nos va a jugar en contra. O sea, dispararle a otro y que el otro haga ¡ay! Y se muere en escena, a uno le da risa. Claro, el maestro García decía que el sexo y la muerte son de las cosas más difíciles de poner en el teatro. Y ahí es donde entonces uno agradece la posibilidad del signo, de la metáfora, de otro montón de cosas. Que el teatro casi que ahorita lo exige, porque no hay otra manera de que el espectador se lo pueda tomar en serio. Claro, es que sí, casi que en este momento exaltar al máximo vuelve, digamos, la ruptura de la cuarta pared como a ser necesaria. Sí, porque ya entre más insistas en que no. Y bueno, esto es Gallina del Otro, estamos hablando ya... apenas vamos en el 90 y van como... Pero no, ya vamos, Gallina es como en el 2010, ¿no? No, Gallina es en el 2001. Ay, Dios mío, nos falta. Bueno, saltemos, después de esa etapa, ¿qué viene en la dramaturgia de Carolina? Bueno, después de esa etapa, sigo con ese asunto de la guerra, pero entonces me voy a la historia. Y entonces me pregunto qué estaba pasando con un país en guerra, como siempre, a principios del siglo XX, ahora que estábamos a principios del XXI. Entonces me voy a la Guerra de los 1000 días, hago toda una investigación de carácter histórico, recurro a la crónica, a los poetas, a la literatura, porque cómo más viajas al pasado para documentarte distinto a la historia oficial. En eso la crónica fue exquisita como fuente, con cronistas muy diversos. Y ahí continúo de cualquier manera con mi fragmentación, con historias múltiples, todo eso, que creo que es como una constante en mi dramaturgia. Sin embargo, ya empiezan a haber como unos focos, ya esta es la historia del padre y sus hijos y todos los demás están alrededor de esa historia.
Puta, no me acuerdo. ¿Y ahí estamos en qué obras? Estamos en el 2004, en cuando el zapatero remendón remenda sus ya. zapatos. Sí, sí, sí. Entonces, después del zapatero, sí, ya me acordé. Después Decidimos montar obra de autor y montamos El Misterio Bufo. Pero entonces, de Darío Fo, yo hago como un trabajo de intertextualidad, de diálogo de ese texto de Darío Fo con un texto de un señor que se llama Jorge Rojas sobre el culebrero, que a mi juicio el culebrero es como nuestro juglar contemporáneo. Claro. Entonces hacemos como un diálogo de esos dos textos, es una cosa, claro, en clave de farsa, de comedia que dirige Nacho. Después de eso, entonces hago una adaptación de un cuento infantil, La Reina Calva, que es como el premio de literatura infantil en España, como en el 2000, no me acuerdo, en el 2004, algo así. Y nosotros hacemos, yo hago una versión de eso, es una obra infantil también que dirige Nacho. Y después de eso, estoy en todo el cuento de las obras de autor, entonces hago la ópera de 3 centavos. Ya, sí. Mm, Y ya después vienen los burros, ¿cierto? Después de eso hago una obra que se llama Antes. Antes, claro que sí. Y Antes es una obra en la cual fue muy atractivo porque entonces he hecho toda esta experiencia de adaptaciones de todo eso y resulta que decido plantearle a los actores y a las actrices que hiciéramos una obra a partir de personajes reales de sus familias, pero no ellos, sino de sus familias. Y resulta que luego empezamos a, digamos, aparecieron, esto es increíble, todas las historias que aparecieron de sus familias eran historias, óigame bien, rastreables en El Coronel no tiene quien le escriba. Todas. Por algo el señor es el que es. Sí, sí, sí. Y esta era gente de distintas regiones del país, una cosa especialísima. Entonces, Antes es un diálogo entre El Coronel no tiene quien le escriba y los personajes estos de las familias de ellos en una fusión extrañísima, porque tampoco es una adaptación del Coronel. Y ahí, de cualquier manera, está un elemento que ha estado en mi dramaturgia a partir de ahí, que es la pérdida del hijo, que también es en todas mis obras está eso. Y no me da pudor decirlo. Y en todas mis obras hay una jovencita. Y en todas mis obras hay un viejo. Bueno, entonces... Son sus cartas del tarot para escribir. Sí. Entonces, vino Antes, Pero ya, entonces... y ahí en Antes está ese elemento que también está en El Coronel, de la pérdida del hijo. Pero mientras yo estoy escribiendo Antes, que la estoy montando, estoy escribiendo donde se descomponen las colas de los burros, que es toda escrita en el escritorio. Y ahí resulta que me empiezan a saltar los monólogos. De hecho, el epígrafe de los burros es un parlamento de la mujer de antes. Y tal cual, son 2 mujeres, las 2 han perdido el hijo, con 2 salidas distintas, es la misma historia. Pero entonces ahí ya empezamos a hacer un tránsito porque arrancamos como con una escena que va casi que evocando y produciendo el texto, y aquí ya en las colas de los burros ya usted dice, no, voy a empezar desde el texto y que el texto se llegue a la escena, o sea, como que empieza ya un trabajo No, pero más... yo eso, por ejemplo, en Filialidades también es una obra que yo escribí en el escritorio. Ah, eso ha estado pasando paralelamente. De hecho, esa obra yo la escribí y tú estabas en ese taller en Villa de Leyva en el 96. El Nacional de Dramaturgia. Claro. Del 96, claro. Entonces, esa fue pura obra. Yo como que alternaba ambas cosas. Pero Los burros es una obra que yo escribo completamente y es loquísimo, porque entonces ese proceso me da para 3 obras. Una es Antes, la otra es Donde se descomponen las colas de los burros y la otra es Vocinglería, Volcanes de sueño ligero. Esa Y no la conozco. esa la estrené yo con la SAP en un trabajo de grado. Esa está en dramaturgia, el que me publicó nuestro amigo, el de la tienda teatral. Ya, Andrés. Chávez. Ahí está. Y claro, lo que pasa es que entonces Volcanes
Está la madre, y todo igualito, y sin embargo son historias distintísimas, y en regiones y tiempos distintos, son distintísimas, pero las estoy escribiendo al tiempo. Y claro, como igual siempre la escritura es un juego de elecciones, tienes que coger por acá o por allá. Entonces, como para coger por allá, yo había cogido por acá, pero decidí devolverme, porque coger por acá me convenía más con lo que traía acá, pero coger por acá era un camino bonito, entonces me inventé otra vaina que me llevé allá y esa es la otra obra. O sea, esto es un juego y a mí me encanta jugar, y cada obra nueva que yo hago se está mordiendo la cola con la anterior, porque esto es un juego. Pero ahí hay una vaina que creo que empieza a pasar interesante, que es la relación con el biodrama. Porque entonces ya yo siento que usted coge lo de Gallina del Otro, que tiene la presencia del testimonio como algo muy importante, y de todas maneras usted sigue trabajando en eso, pero ya con testimonios de la gente con la que usted está trabajando. Estoy pensando no solamente en antes, sino en la que no fue. Me salté esa obra, hueva, que esa es antes de los burros. Claro, claro, y que es la con que no la fue, memoria. Pero ya con el testimonio de la persona que tengo acá, el vamos a hablar de memoria. cómo era la que no fue, cuál era la premisa. La premisa fue que entonces, en antes, claro, eso fue en el 2010, les propuse vamos a trabajar con personajes de su familia, pero no son ustedes. Y en la que no fue, yo les propuse, bueno, ahora los personajes van a ser ustedes. Entonces, porque claro, uno como actor siempre está representando a otro. Pero cualquiera de nosotros es un personaje visto de fuera. Como decía un amigo mío, de cerca todos somos locos. Y de lejos también. Entonces, cualquiera de nosotros en realidad, y su historia es susceptible, ¿sí? Y nomás miremos las familias, etcétera. Entonces, claro, uno cómo ingresa a uno mismo, si uno mismo no se ve. Entonces, ahí el primer ejercicio que yo les pido es que me pongan en media cuartilla quiénes son. Ellas me tienen que completar la frase yo soy, pero tiene que ser Times New Roman, número 12, espaciado 1.5, márgenes 3x3. ¿Por qué? Porque estoy empezando de nada. Si yo ya tengo un cúmulo de palabras que ocupan ese espacio, ya empiezo a tener algo, ya empiezo a tener estructura. Tengo lo que quiera que sea que me lleven, mide lo mismo. Ok. Sí, es ponerse una regla de juego súper clara. Súper clara. Entonces, en ese yo soy, llegaron unos yo soy preciosos. Entonces, desde una compañera que ella era el ave fénix, que siempre se levantaba, era una heroína la hijuepuerca. A otra que decía, no, ¿cómo es que dice? Es que se me olvidan los textos. Yo soy, ella es. No sé, me gustan los dulces, me gusta coleccionar zapatos y el color azul. ¿Sí? Entonces, ir llegando a un yo soy fue muy interesante, porque ya luego fueron llegando unos yo soy donde soy envidiosa. Soy, ¿sí? Entonces, nada, se fue configurando. Y luego, ¿qué tienes? Tienes esas palabras. Y en todo relato hecho de palabras, tú puedes, no sé si la palabra existe, pero inventémonosla, si no existe, debe existir. Tú puedes pesquisar. Hay que buscarla. Tú puedes buscar de esas palabras cuáles se remiten a conceptos, a ideas, y cuáles se remiten a imagen. Y yo estoy detrás de las que me remiten a imagen. Entonces yo ya tengo unas palabras que me repiten a imagen y yo ya empiezo a jugar con imágenes. Bueno, todo un proceso ahí completamente parido en la escena, donde finalmente, para resumir el cuento, lo que descubrimos, y es obvio, es que somos nuestros antepasados, y que para poder saber quiénes eran ellas, teníamos que saber quiénes habían sido sus madres, y para entender a sus madres, saber quiénes habían sido sus abuelas. Entonces, ahí aparece la estructura de la obra. Pero claro, es una estructura complicadísima, que si te gustaba la fragmentación, mi querida amiga, pues te jodiste, porque estás frente al abismo de 15 personajes, pero los personajes los habíamos cogido niñas, jóvenes y adultas. Entonces ya estábamos frente a 45, y habían 2 madrinas y 3 tías. Entonces teníamos 50 personajes de mujeres. Porque eran ¿cuántas actrices? 4. 5. Y cada una pues con sus antepasados.
Y la única vez que hicieron una improvisación donde había un hombre, yo no lo vi, porque armaron un sofá que en el ángulo que yo estaba yo no lo veía. Yo les dije, chicas, aquí no hay personajes de hombres, es que no hay, el único que hicieron, no lo vi cuando hicieron la improvisación. O sea, fue casi como una constelación de una mirada polifónica de las mujeres. Exacto, y claro, En además distintas etapas y con distintas actrices, o sea, como unas muchos puntos de jóvenes, vista. pero la más vieja tenía 60 años, por lo tanto su abuela era de finales del siglo XIX. Entonces la visual de la obra a mí me encanta es porque realmente, es decir, ya suficiente fragmentación. Entonces yo encontré unos factores que pudieran ayudarle al espectador. Entonces todos los personajes de la línea, cada actriz tiene un color, una gama, café, azul, rojo, blanco, bueno, crema. Pero además de eso dije, bueno, por lo menos vamos a ponerlo en el orden del tiempo. Listo, van primero las abuelas, primer acto, segundo acto las madres, tercer acto las actrices. Si no enloquecemos al espectador. Pero trenzándolas. Trenzándolas. Y de hecho hay gente que veía la obra 3 veces y a la tercera vez entendía todas las historias. Lo que pasa es que en una primera vista no puedes tejerlas todas. Sí, yo la he visto varias veces y siempre se me escapan detalles que no había visto en la anterior. O sea, son esas obras que da gusto volverlas a ver porque uno descubre cosas nuevas en cada pasada. Además, si tú tienes, imagínate, que tienes 3 actos. Para cada acto tienes media hora. ¿Cierto? Y en esa media hora te tienen que caber las 5 historias, ¿cierto? Quiere decir que tienes 6 minutos para narrar cada personaje. Pero como no son, la estructura de la obra no son 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos, sino que es súper fragmentado y cada personaje se tiene que narrar, digamos, en 3 escenas, cada una de 2 minutos. Entonces cada personaje está construido en 3 escenas de 2 minutos. O sea, a mí me encantó esa obra, es pura matemática. Pero además me encanta como toda esa paradoja entre esta búsqueda de la ambigüedad, de no definir un sentido, pero a la vez de encontrar unos pilares súper sólidos para construir la estructura. Pero a veces arbitrarios. 3 minutos, 2 minutos, media hora, o sea, son arbitrarios, pero son necesarios para que, de nuevo, para que lo ambiguo no se nos desborde y no se vuelva cualquier cosa o no se vuelva una cosa inabarcable que nadie entienda. Casi que esos parámetros estructurales rígidos ayudan a darle, a hacer digerible la experiencia de lo ambiguo, ¿cierto? Porque de lo contrario ya se desborda. Uno dice, uy, no, espere, esta es la abuela, la tía, la sobrina, no entiendo nada. Claro, pero ahí hay otro aspecto, que yo ahí en lo que me cuidé fue que si yo voy a trabajar tanta fragmentación, yo sé que el público se puede perder, yo le doy algunas claves, sé que se va a perder de muchas cosas el que le interese que vuelva, pero de lo que sí me cuidé es que cada fragmento de 2 minutos es autoconsistente. Si tú lo ves solo, él ya tiene un sentido. No importa si no logras hilar que este personaje era la misma niña de hace 10 minutos. No importa. Pero lo que tú viste en esa escena es autoconsistente. Casi que estaríamos hablando de una estructura fractal también, un poquito. Claro. O sea, como, y tiene que ver eso de lo que decía de Sánchez de las teatralidades menores, y es la teatralidad del fragmento, y que el fragmento por sí mismo pueda hablar, y al juntarse con otro, pues pueda tener otro más diálogo. sentidos, pero solo ya tiene un sentido. Qué lindo eso. Tú lo ves y el solo, ya si tú lo viste, no importa si no entendiste que esta niña es la que ahora vas a ver más grande, no importa. Ya esto es tan poderoso. Sí, yo pienso siempre en una escena de Andreita, en la que no fue, que es tremenda, porque es la niña jugando escondida, con se quita una media y con la media juega escondidas, hace un títere. Sí, sí. Y de repente el títere la manosea. Entonces, o sea, es una cosa que tú no necesitas, ¿sí? Luego hay otra escena donde ese mismo personaje ya está grande y dice, a mi papá le gustan mis piernas, no sé qué vaina, tengo que escapar. Sí, o sea, todo está dicho, lo que es que está dicho, pues puta, decir a mi papá le gustan mis piernas, tú no tienes que decir nada más. Claro, como que hay 2 maneras de construir dramaturgia en esto que me cuenta, y es cómo construyo la situación en sí misma y cómo construyo el vínculo de esa situación con las demás situaciones que hay en la obra. Como que son 2 tejidos distintos. ¿Y cómo no desaprovechas ninguno?
Claro. Porque tú puedes escoger que lo que pasa es que el A no tiene sentido sino en relación con B, C y D. El planteamiento es A adquiere un nuevo sentido en relación con B, C y D. Claro. Pero A solo tiene un sentido. Entonces el espectador no se va a sentir defraudado de no, quizás alguien que le guste mucho tejer la historia, entonces ese vuelve, pero él no se va defraudado porque con cada escena él ya logró encontrar un sentido. Y ahí está, hay una cosa muy linda y es que hay varias maneras de explorar una obra. O sea, el espectador tiene varias opciones y él verá por cuál se va. Él dice, me quiero ir por la totalidad, quiero hacer la síntesis, listo, pero de pronto hay otro espectador que dice, quiero hacer el análisis, o sea, quiero verificar las partes, no me interesa tanto la síntesis. Y que en ambos caminos el espectador pueda encontrar una ruta para explorar. Que eso es lo que creo que le va dando espesor a la dramaturgia, cuando usted puede tener diferentes posibilidades de abordar, de hacer inteligible el texto, ¿no? Y ahora, después de La que no fue... Pero un paréntesis, que por ejemplo con el cuento de la fragmentación hay una cosa que ahí es donde te digo que uno como dramaturgo puede escribir lo que se le dé la gana, pero le pone unas tareas al director, porque la fragmentación, y mucho más una fragmentación tan llevada al límite como esta, termina exigiéndote, desde el punto de vista de la dramaturgia del espectáculo, un ejercicio sonoro, un ejercicio rítmico. Entonces ahí es cuando yo te hablo de 2 minutos y de 3 y de 5, porque yo necesito, y de la presencia además de la música preexistente, porque yo necesito agarrar al espectador y que él se monte en ese viaje, en ese suceso donde acepta que cada 2 minutos le cambian y él va y no se pone de mal genio, sino que va. O sea, ahí hay pero una bueno, partitura musical exacto, también. pero que está prevista desde la dramaturgia textual, porque entonces por eso sé que son 2 minutos y que cada tanto aparece una escena coral. Claro, claro, claro. Sí, es como lo que haría el poeta con la métrica. Exacto. O sea, uno desde la dramaturgia también puede componer esa métrica desde eso. Esto va a durar tanto, este va a ser más cortico, este va a ser más largo. Y ahí está, incidiendo en el espectáculo sin meterse en el discurso del director, pero ahí está haciendo el huevón. Claro. Perdón. No, está muy bien. Ahora, pensemos ahorita, saltemos ahora al vuelo de Leonor, que no la he podido ver, pero necesito verla, porque intuyo que hay mucho de lo que La que no fue, que terminó de evolucionar de otra manera, explorando más el campo del biodrama. ¿Estoy en lo cierto? Por ahí ya como entrando en la historia personal, o sea, como todo esto periférico que empieza con la realidad del país, después empieza con las personas que participan en el montaje y empieza como una espiral que va hacia adentro y diga, voy a ponerme yo en mi historia, ¿verdad? ¿Es un poco así? Sí. Pues lo que pasa es que la historia del vuelo de Leonor en realidad... Yo defino esa obra como un experimento al que terminé llamando, no era mi pretensión, es consecuencia de cómo se hizo. Puede sonar un poquito pretencioso, pero me parece que da cuenta de lo que quise experimentar, es que eso es una novela escénica. Ok. Entonces, resulta que por muchas razones, yo después, bueno, hice rumor, en fin, ahí nos saltamos un montón de cosas. Y resulta que me dan... ¿qué fue lo que se hizo antes? Los Martires. Sí. Me dan... No, antes de Leonor hicimos Los Martires, que la hicimos en pandemia y eso, bueno. Entonces, resulta que desde mucho tiempo atrás, hace 1000 años, yo tenía una historia familiar que me parecía que era una historia absolutamente poderosa. Además, es cierto, sin temor a equivocarme. Yo sé que estas afirmaciones son atrevidas, pero lo digo. El país soy yo. El país es usted, el país es usted, el país es su merced. Es decir, el país es la historia de cada familia. La historia no es una cosa abstracta. Claro. Entonces, contar la historia de cualquier familia es contar la historia del país, ¿cierto? Pero poniendo el ojo en otro ángulo. Entonces, precisamente viniendo de estas preguntas sobre el cuento de uno mismo como materia,
etcétera, etcétera. Sobre todo yo quería contar esa historia que me parecía muy poderosa, pero yo tenía la vana pretensión de escribir una novela. Pero resulta que, así como, y tú lo sabes muy bien porque te mueves en distintos territorios, no es lo mismo la técnica de un guión cinematográfico que de un libreto de televisión, que de la dramaturgia teatral. Entonces, si uno se pone con esas ligerezas de creer que es lo mismo o que le alcanza, pues no, a mí no me alcanzan las herramientas para escribir novela, ni me ha alcanzado el tiempo para hacer un curso, que sería ideal. Seamos honestos. Pero el material necesitaba contarse, necesitaba un término que me encanta de Sanchís, pugnaba por encontrar su forma. Buenísimo. Es que me encanta Sanchís como nombra las cosas, es delicioso. Estaba ese material que pugnaba por encontrar su forma, esa necesidad de contarlo y de contarse, y yo quería que fuera con eso. Entonces, la maestra Beatriz Camargo, ahora que estamos en Boyacá, es la culpable de esta obra. Porque un día me dijo, yo voy a cumplir yo no sé cuántos años de hacer teatro y quiero que mis amigas hagan un monólogo. Y para presentarlo en el Guayajicha, no sé qué. Y yo le dije, pero Beatriz, yo no soy actriz, yo no hago monólogos, no. Me dijo, yo no sé. Y yo a Beatriz lo que me diga es palabra sagrada. Entonces Beatriz me ordenó que yo tenía que hacer esa obra. Y se fue llegando el día de la vaina y yo no tenía nada. Yo no había hecho la obra que tenía que hacer. Entonces le dije, maestra, con toda honradez, yo no tengo la obra, pero he venido trabajando un ejercicio de cómo de pronto narrar este material. A mí me gustaría hacerlo allá de La Maloca, a sabiendas que no es una obra acabada, nada de eso, y yo hago una prueba con este material. Me dijo, perfecto. Entonces se llegó la cosa, me fui para La Maloca y yo pues ya tenía todo mi material y yo tenía clarísimo que yo quería una obra de teatro en la cual el personaje principal no requiriera del cuerpo de la actriz para ser y para existir. Ahí ya hay Ya hay una puesta de abstracción, ¿no? Claro. Entonces, me fui a La Maloca. Entonces, bueno, encontré un montón de material porque el personaje era mi madre, a quien yo no conocí, y me interesaba reconstruir. Entonces, recogí. Pero esta investigación, por eso te digo, esta obra yo la he hecho durante muchos años, porque yo fui recogiendo material muchísimo tiempo con esa idea que tenía de la famosa novela. Y entonces, claro, cuando tú hablas de una persona que ya no está, en general lo que se cuenta son anécdotas, porque nadie cuenta algo que no sea memorable. Entonces ya ese es un material que tiene una potencia. Sí, porque por algo ha sido memorable y por algo aquel que te da el testimonio lo está contando. Si comía la carne con la mano, o un montón de particularidades. Entonces un poco la idea es encontrar un montón de dispositivos que me permitan narrar ese personaje. Y bueno, como es una novela, pues en este caso hay un narrador presente. ¿Y quién narra? Yo, pero yo no estoy actuando nada, yo soy yo. Pero naturalmente yo no voy a narrar así, porque o sea, estoy en romper la convención de la representación. O sea, usted no está representando, yo está no presentando. estoy, exacto, y yo no estoy representándome yo. Yo eso sí bien vestidita sí estoy. Bueno, menos mal. O sea, eso no me dijo nada de la obra, sino que cómo me veía bien vestida. Claro, porque de alguna manera yo termino vistiéndome como creo que a mi mamá le gustaría verme vestida, y a las mamás nos gusta ver a los hijos bien vestidos. Yo soy totalmente escachalandrada, pero a mí me gusta ver a mi hijo bien vestido. O sea, usted se estaba vistiendo para su mamá. Para mi mamá, porque yo le estoy haciendo a ella un homenaje. Esto no es una obra de teatro, esto es un ritual. Ok. Entonces, y no solo eso, sino que, digamos, yo terminé descubriendo, yo no me había dado cuenta de eso, que yo era tan parecida a ella, tan parecida. Mi papá decía que el temperamento sí, pero no físicamente. Pero cuando yo ya me arreglo como ella, porque entonces esa fue la otra inspiración, listo, yo no represento nada, pero yo me voy a vestir idéntico a como está ella vestida en el único video que existe de ella y que yo la veo pasar 15 segundos, de una película de una primera comunión del año 62. Entonces, cuando yo me peino idéntica, me pongo el vestido idéntico y la veo. Claro, lo que pasa es que esta mujer fue una mujer muy bella
y sobre todo tenía unos hueputas ojotototes, una vaina, pues que no me favoreció la divinidad con tal belleza, pero sí logra verse muy, muy parecida. Pero fíjate cómo ahí no hay ahora, un vestido elegantísimo no voy a estar patiabierta. Claro que hay una conducta que no es como soy yo normalmente, pero yo no estoy actuando nada. Pero, y ahí tengo una pregunta ya en términos dramatúrgicos. Cuando uno está presentando y no representando, ¿cómo hace uno o cómo hizo usted para que el ahora escénico de todas maneras no se volviera menos importante que el pasado que está contando la narración? Porque siento que es una cosa con la que yo me enfrento leyendo y a veces viendo obras de teatro. Cuando me están narrando, muchas veces la narración es tan interesante que yo digo, esto está bueno como para una novela, pero no para la obra de teatro, porque lo que me están contando pues es más interesante que lo que está pasando cuando lo están contando. ¿Cómo enfrenta usted esa paradoja de narrar sin representar, pero sin perder el sentido de lo teatral o de lo ritual que se quiere hacer ahí? Ahí donde cree usted que está la clave. Lo que pasa es que, a ver, el tema de esta obra, por ejemplo, hay un hecho muy poderoso y es el suicidio, porque el personaje es suicida. Lo que pasa es que esa palabra no se pronuncia jamás, eso no se dice nunca, eso el espectador lo concluye porque, una vez más, lo concluye, está implícito. Está implícito, pero además es clarísimo, aunque no se diga nunca. Pero el tema de la obra no es ese, el tema de la obra es la búsqueda de la verdad. Y ese es el anclaje del presente. El espectador me está acompañando a mí en una investigación en la cual ellos van descubriendo la verdad y yo voy asumiendo las consecuencias de ir contándola y de compartirla con ellos. Es decir, a mí sí me está pasando en escena algo. Ya entiendo. ¿Sí? Sí. O sea, además tengo una tarea importantísima en escena. Importantísima, aunque que no es tarea de actor. Es que yo tengo que mantener el interés del espectador. Y ahí sí hay un trabajo que no es de actuación, pero es un trabajo de ritmo. La cosa empieza en un tono y de repente empieza a aparecer esta cosa. Y empieza a aparecer una cosa casi policíaca. ¿Cierto? O sea, yo sí me ocupo, porque si no el riesgo es que usted, ¿qué le garantiza? Que el espectador no se pare y se vaya, hágame el favor de no contarme, no sea indiscreta, me importa un carajo sus intimidades, respétese. Respétese. Entonces, ¿cómo haces tú? Y eso es un trabajo, además que no te estás viendo, porque yo me estaba dirigiendo, o sea, me metí en un gallo. Sí. Pero interesantísimo. Y ahora una pregunta, ¿en la dramaturgia o porque esto es el proceso de montaje, pero desde la dramaturgia hubo algo que usted tuviera en cuenta, o usted dijo, no, voy a ponerlo en narrativa completa y en el montaje pienso la teatralidad, o hay algo que ya no, en la manera como está escrita? No, es que yo esta obra no la escribí nunca, yo esta obra la conté. Entonces yo me fui a echar el cuento allá donde Beatriz. Después cogí y eché el cuento aquí en este teatro. Pero entonces yo iba introduciendo otras fotos, ahí yo estaba sola en escena y solamente tenía alguien que me manejaba, porque yo para eso soy muy burra. Si me ponía a hacerlo yo me enredo, que me va metiendo las fotos y yo le digo ponme esta foto, como una conferencia, como una exposición. Y luego entonces Patricia Ariza me dijo, oiga, necesito una obra para presentarle a 50 presos políticos en la cárcel Modelo, la que queda por la 19 como centralita. Pero lo que pasa es que pues, ahí es un sitio enorme que tiene como mucho eco. Bueno, tampoco había mucho presupuesto, no sé, bueno, ¿tiene algo? Me dije, no, yo... ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí tengo? Y me fui y eché ese cuento a la cárcel de varones. Ok. Cuando yo eché ese cuento en la cárcel de varones, ahí ya llevé un tipo que tocaba el violín. ¿Sí? Porque originalmente yo lo que hacía era tocar un tema en flauta en el momento de cerrar para mi mamá. Pero
y le decía al público, yo no soy flautista, de pronto me equivoco, pero esto es para mi mamá, punto. Luego ya no me pareció eso, entonces yo ya ahí llevé un tipo de un violín. Pero entonces yo siempre hacía foro después con los espectadores. Entonces cuando hice el foro con los espectadores, yo tenía una preocupación que tiene que ver con lo que dije ahora de no ser indiscreta, deje de contar intimidades. Entonces, y para intimidades ya estaba la que no fue, donde no hay sino dos alusiones históricas. Una que dicen, este barrio se volvió una porquería desde que mataron al doctor Gaitán, y otra que dice, es que mis hijos se los llevaron los chulos y la violencia. De resto son puras intimidades. Aquí, yo decía, bueno, esto me preocupa nada. O sea, yo estaba echando esa historia y aunque la gente le interesaba y la conmovía, en la cárcel de varones pasaron dos cosas maravillosas. Uno, un contexto de hombres solos, ninguno con sus mujeres. Y les van a hablar de una historia femenina que tiene que ver con la madre, con la pérdida de la madre. Pues esto se acabó y estos tipos duros, presos políticos, estaban hechos un mar de llanto, conmovidísimos, pero conmovidísimos, y cada uno lo había tocado por cosas distintas, porque yo ahí cuento un montón de vainas, entre otras el síndrome de Down de mi hermano menor, que es uno de los factores que termina siendo como la gota que rebosa la copa y la lleva a lo que la lleva. Entonces, por ejemplo, un señor se me acerca, me hablaba de su hijo con síndrome de Down, el otro, ¿me entiende? O sea, desde las más diversas aristas en el foro, pero de repente hubo uno que me dijo, bueno, yo soy tal, soy indígena nasa del resguardo tal, no sé qué, de Caldono. El tipo que me dice eso, y yo me llamo Carolina Vivas Ferreira Troches. Aida Quilcue Vivas, mi familia es del Cauca, indígenas nasa. Y a mí, con la muerte de mi madre, me educa una indígena nasa que le habían regalado a mi abuela en la plaza de mercado. En un taller con Sanchís, yo había hecho un ejercicio de escribir un texto solamente con preguntas, que es muy difícil porque la pregunta no puede ser tramposa. Y yo había escrito un texto sobre mi niñera que eran solo preguntas. Y ese texto se me perdió el computador. Estaba tomando un café con García, nos distrajemos, me robaron el computador, no estaba en la nube, nada de eso. Ese texto se había perdido. Entonces el indígena me dice, mire, yo tengo a mi madre viva, pero yo puedo decirle que yo soy tan huérfano como usted, porque a nosotros nos han robado el territorio, nosotros nos han robado la madre tierra, yo no sé qué más. El tipo que me va diciendo eso, yo empiezo a ver la obra. El tal premio de dramaturgia han debido dárselo al señor. ¿Por qué? Inmediatamente dije, claro, aquí está lo que yo necesitaba y no me estoy inventando nada. La historia de mi madre, la historia de mi madre putativa, una indígena nasa, que me conduce ¿a qué? A la madre tierra. Y detrás de la madre tierra y detrás de la indígena nasa está el país. Y detrás de la historia de mi madre está la historia finalmente de la lucha de las mujeres en el siglo XX. Casi que siento que intuitivamente va llegando a ese punto de vértice entre lo íntimo y lo político y lo social, ¿cierto? O sea, como encontrar en dónde está ese vértice que me conecta a mí como ser social, pero que me conecta también desde mi fuero más interno. Siento que cuando usted encuentra eso, porque sí, ahorita con todos los procesos que me ha contado, siento que esa es como la lupa en donde usted está mirando, donde hay la suficiente intimidad, pero al mismo tiempo el suficiente poder metonímico para que esa intimidad dé cuenta de un relato de país, ¿no? Exactamente, porque finalmente el relato total de país no le compete a uno, porque esto es metonímico y metafórico por principio, o sea, son las dos operaciones centrales y esa, es decir, para mí la mirada focal, entre más pequeña, genética, precisamente te permite huir de la explicitud. Claro. ¿Sí? Yo adoro perder el tiempo haciéndole una foto al ojo de mi perro y luego ampliando solo la pupila y de repente aparece el universo. O sea, está lindísimo, claro. Si yo abro la lente del microscopio y lo pongo en el máximo, voy a encontrar lo mismo que voy a encontrar arriba en las estrellas. Es un poco esa
La metáfora. ¿Podríamos decir que ese es su drama de narrar? ¿O en estos momentos, cuál siente usted que sea su drama de narrar? O sea, ¿a qué se enfrenta Carolina cuando se pone neurótica y dice, no sé por dónde, me engolosiné acá, me perdí del viaje? O sea, ¿en dónde siente usted que ocurre esa borrasca en la que a veces entramos los escritores? Y si la está viviendo, y en qué momento ha encontrado como, esto me ayudó a salir de acá. Y yo voy a ser irresponsable y grosera, es que yo no veo ningún drama nunca, porque cuando no puedo, pues no puedo. Bueno. En serio, cuando yo veo que una vaina no da, y que yo de verdad veo que esta vaina es una porquería, es una basura, yo no veo ninguna potencia, pues la dejo. Pero de pronto después la retoma y ¡pum! Allá voy. Eso sí, yo soy de una tacañería, yo no te voto nada, no te digo que de una hora saqué 3. Pues claro, porque es que si yo digo, mira, si yo digo esto no funciona, yo no soy boba, yo sé por qué no funciona. Quizá cuando lo escribí allá el poeta, acuérdate la metáfora, es que Cartoon es un berraco. Mire, ¿por qué? A ver, de verdad, yo en realidad nunca me pongo neurótica, nunca. Ni nunca yo sufro con la escritura, nunca. Al contrario, me divierte y entre más problema hay, es más terrible, me divierte más. A mí me encantan los problemas, me parecen fascinantes, porque hay una cosa que me gusta más que los problemas, que es encontrar soluciones. Claro. Entonces, cuando no aparece ningún problema, es casi que sospechoso. O sea, el trabajo es ese, es resolver problemas. Y la delicia del oficio está en encontrar cómo resolverlo. Y depende de cada problema cómo lo resuelvas. Pero sobre todo y en primer lugar, si yo digo esto no funciona, decía el ejemplo de Cartoon, él dice, mire, el escritor tiene que ser como el monarca. ¿Se acuerda de ese ejemplo tan lindo? No. ¡Ay, es divino! El escritor es como el monarca. Él es un irresponsable, hace lo que se le da la gana sin pensar en consecuencias de ningún orden, para eso es el monarca. Pero el monarca tiene a su servicio un señor, el que se llamaba en la colonia el señor corregidor. Resulta que corregir es co-gobernar. Claro. Entonces, lo que pasa es que el monarca y el señor corregidor no están al mismo tiempo. Entonces el monarca tranquilamente hace lo que le da la gana, sin ninguna responsabilidad, mate 7 súbditos, haga lo que quiera, no importa. Luego, en otro momento, porque si los pone al tiempo no hace usted un carajo, viene ¿quién? El señor corregidor, que ya con la distancia es capaz de ver el material y empezar a mirar las posibilidades técnicas que el material tiene. Y ahí no hay ninguna... Ahí hay un trabajo completamente intelectual y técnico y de carpintería, y es otro momento de la creación. Y ahí tú tienes un material y si ya tienes palabras, ya tienes algo. Y finalmente, yo lo único que hago cuando veo que una cosa no funciona, no es votarla. Yo no voto nada. Juego con las formas. Porque probablemente esto no me funciona en esta escena en diálogo, pero quizá aquí tenga material para un monólogo. No, lo que pasa es que esto es probable que requiera realmente de centrarse en la acción y sea una escena escrita con una acotación. Le busco las formas y ese es mi trabajo y yo no me puedo angustiar porque tengo que trabajar. Y mido las consecuencias. Y para eso hay 1000 posibilidades. A veces hay textos que digamos como acotación no funcionan, pero de repente usted los pone en primera persona y son exquisitos. Son palabras de personaje. No sé. Y ese es el juego que a mí me encanta jugar. Sí, casi que es poder dar un paso atrás para poder observar el verdadero potencial que tiene ese texto, que de pronto no es el potencial que usted le quería dar al comienzo. Lo que usted quiere no importa. No. Yo detesto los autores que quieren. No, usted como autor no puede querer a un carajo. Es como cuando usted quiere que su hijo sea doctor. No, usted no quiera que su hijo sea doctor. Usted sea capaz de cuáles son las potencialidades que su hijo tiene y acompáñelo a hacer eso. Que él pugna por ser. Porque ver lo que tú escribes se trata también precisamente de ver lo que contiene como potencialidades, hacia dónde está yendo. ¿Me interesa ese camino? Ok, voy hasta allá, si no me sirve me devuelvo. Y casi que entender que ese texto es otro.
O sea, ese texto ya no representa mi voluntad creativa. Para nada. O sea, mira, yo lo único que comparto en mis talleres de dramaturgia es, por favor, no me tiranicen los materiales. Los autores y las autoras son despreciables. Somos. Claro, cuando queremos imponerle, por eso, es más, yo nunca, ahí me van a perdonar, yo sé que hay muchas maneras de trabajar, pero yo, por ejemplo, trabajo por encargo, y por el putas, porque ¿yo qué hago? Yo crecí caprichosa, yo no hago sino lo que a mí me gusta y lo que yo quiero y ya. Entonces yo no quiero, que por encargo, no. Para eso hago una vaina de televisión. Claro. ¿Sí me entienden? No. Entonces yo en esto me reservo, mire, yo no vivo ni del teatro ni de la dramaturgia para poder hacer el teatro y la dramaturgia que quiero. Sí, es ese pequeño espacio de libertad que uno está dispuesto a defender a todas cosas. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que lo único que uno puede, o yo puedo compartirle a la gente son herramientas que les permitan ver las potencialidades que tiene el material para que el material pueda desarrollarse y uno tenga una relación armónica con ese material para irle ayudando a que él encuentre esa forma, porque los materiales te botan muchas cosas. A veces alguno dice no sirve y listo, no sirve, la palabra de personaje está ideológica, está qué sé yo, pero resulta que hay un procedimiento ahí que sí sirve. ¿Sí? ¿Qué me sirve? ¿Y cómo voy? O sea, esto es carpintería y a mí me gusta carpintear. Sí. Es como botar la madera porque no me dio la forma que yo necesitaba. Pues es madera, la podemos tallar, la podemos moldear. No te sirvió para silla, pero te puede servir para otra vaina, te sirvió para mesa y vas viendo. Y claro, lo que tú dices, de pronto dejar un material que respire y vuelves dentro de 4 meses y dices, ve, yo no le había visto esto. No, Carolina, pues yo creo que acá podríamos sacar 3 días de podcast porque es que además nos tocó hacer saltos de tiempo así grandes porque tiene una producción enorme. Pues que uno ya viejito. No, pero igual, o sea, qué ritmo de producción, porque es que igual es una vida extensa, pero también una producción intensa en cada año. Entonces, pues de verdad, pues salgo, mejor dicho, a tomar nota de un montón de cosas que también me quedan bailando en la cabeza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este drama de narrar. Y bueno, adelante con ese proceso de Punto Cadeneta del que también soy fan, y creo que lo bonito también es que todo este proceso de escritura suya se ha podido también volcar en procesos de gestión importantes para fortalecer la escritura dramática. Para quienes no lo conozcan, ¿en dónde pueden contactarse con el proyecto de Punto Cadeneta? Que es un proyecto de formación, talleres, charlas, conferencias, lecturas dramáticas. O sea, apenas el espacio para los que somos apasionados de escribir. Ahí cómo nos podemos, las personas que están viendo o escuchando este podcast, ¿dónde pueden encontrar información sobre ese proyecto? Bueno, gracias Pedro, tan divino, en primer lugar por la charla y por darme la posibilidad de, ¿cómo es que se llama? Aviso parroquial. Entonces sí, vamos a tener del 1 al 17 de agosto el Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia Punto Cadeneta en su 7ª versión. Del 1 al 7 vamos a estar en las regiones, vamos a estar aquí en Boyacá, vamos a estar en Villavicencio y vamos a estar en Bucaramanga. Del 1 al 7. Y en Bogotá tenemos 7 talleres y estamos del 8 al 17 de agosto. La información en el Facebook de Umbral Teatro, si ponen Umbral Teatro, y en el Instagram de Umbral Teatro, sí, en las redes se hace una convocatoria pública para que quienes les interese pues se programen y participen para obtener una beca y participar de este encuentro, que hay mesas redondas, todo lo que tú dices, y que es muy bonito. No, pues acá estaremos, mejor dicho, firmes, no solamente asistiendo, sino también apoyando, porque sí es muy importante y nos hemos dado cuenta de que esta necesidad de escribir empieza a ser cada vez más acuciante entre los jóvenes que están buscando esa manera de narrarse, porque tal vez es lo que usted dice, o sea, si yo necesito escribir esto es porque necesito recordar algo y necesito testarlo. Entonces, pues muy bonito, y muchas gracias, Carolina, por abrir ese espacio también para que esto se siga difundiendo y no se quede solamente en unos pequeños círculos, sino que cada vez esté expandiéndose más. Muchísimas gracias, Carolina, por estar acá.